Bienvenido a una introducción a las ecuaciones exponenciales en dos variables. Una ecuación exponencial es una ecuación en la forma, y es igual a veces b elevado a la potencia de x. Observe cómo la variable x está en una posición del exponente. A se llama valor inicial o inicial, que es el valor y cuando x es 0, lo que también significa que la coma 0 a es la intersección vertical. B es la base, que también se llama factor de crecimiento o factor de descomposición, donde si la base B es mayor que 1, el gráfico aumenta y tenemos un crecimiento exponencial. Aquí vemos que la gráfica de, y es igual a 2 elevados a la potencia de x, donde a es igual a 1 y b es igual a 2. Como 2 es mayor que 1, tenemos un crecimiento exponencial. Observe cómo el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha. Si la base B está entre 0 y 1, el gráfico está disminuyendo y tenemos una disminución exponencial. Aquí vemos que la gráfica de, y es igual a 1 2 elevada a la potencia de x, lo que significa que a es igual a 1 y b es igual a 1 2. Como 1 2 está entre 0 y 1, esta es una disminución exponencial. Observe cómo el gráfico va cuesta abajo de izquierda a derecha, o el gráfico está disminuyendo. Y si r es el porcentaje de crecimiento o el porcentaje de disminución como un decimal, la ecuación se puede escribir en una de las siguientes formas. Si tenemos un crecimiento exponencial, la base b es igual a 1 más r, donde r es el porcentaje de crecimiento como decimal. Y si tenemos decaimiento exponencial, la base b es igual a 1 menos r, donde r es el porcentaje de decaimiento como decimal. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide que completemos la tabla. En estas dos primeras filas, se nos da la ecuación y se nos pide que determinemos el valor inicial, si tenemos crecimiento o decadencia, y luego determinamos la tasa de crecimiento o decadencia como un porcentaje. Entonces, la primera ecuación es y es igual a 12 veces 1.2 elevado a la potencia de x. Observe que a es igual a 12 y, por lo tanto, el valor inicial es 12. Observe cómo la base b es 1.2, que es mayor que 1, lo que significa que tenemos un crecimiento exponencial. Y ahora, para encontrar la tasa de crecimiento como porcentaje, recuerde que cuando tenemos un crecimiento exponencial, la base b es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento como decimal. Si resolvemos esta ecuación para r, tenemos r es igual a b menos 1, donde en nuestro caso la base b es 1.2. Entonces, para encontrar r, ya que sabemos que r es igual a b menos 1, y la base b es 1.2, tenemos r es igual a 1.2 menos 1, lo que nos da r es igual a 0.2. Pero se nos pide que expresemos esto como un porcentaje. 0.2 o 2/10 es igual al 20%. Entonces tenemos una tasa de crecimiento del 20% para esta primera ecuación. Para la siguiente ecuación tenemos y es igual a 5 veces 0.85 elevado a la potencia de x. Observe que a es igual a 5. 5 es el valor inicial. Esta vez la base b es 0.85, que está entre 0 y 1, y por lo tanto tenemos una disminución exponencial. Debido a que tenemos una disminución exponencial, la base es igual a 1 menos r. Si resuelve esta ecuación para r, tenemos r es igual a 1 menos b. Porque tenemos decadencia exponencial. Para encontrar la tasa de desintegración como un porcentaje, utilizamos la ecuación r es igual a 1 menos b, donde aquí la base b es 0.85. Entonces r es igual a 1 menos 0.85, y por lo tanto r es igual a 0.15, que como porcentaje es 15%. Aquí tenemos una tasa de descomposición del 15%. De nuevo, es importante recordar que cuando tenemos un crecimiento exponencial, r es igual a b menos 1. Si tenemos decaimiento exponencial, r es igual a 1 menos b. En estas dos últimas filas, se nos da el valor inicial, ya sea que tengamos crecimiento o decadencia, y luego se nos da la tasa de crecimiento o decadencia, y se nos pide que encontremos la ecuación. Entonces, para esta tercera fila tenemos un crecimiento exponencial, así que usaremos estas fórmulas aquí. Entonces tenemos y es igual a la cantidad de 1 más r elevado a la potencia de x. Donde a es el valor inicial. Entonces sabemos que a es igual a 9.2. Ya sabemos que tenemos un crecimiento exponencial, y la tasa de crecimiento es del 6,2%, que debemos convertir a un decimal. Entonces 6.2% es igual a 0.062. Así que ahora sustituimos a r en nuestra ecuación, que nos da y es igual a 9.2, el valor inicial, multiplicado por la cantidad 1 más 0.062 elevado a la potencia de x.
lo que nos da y es igual a 9.2. Multiplicado por 1.062 elevado a la potencia de x para nuestra ecuación. Y ahora para la última fila, tenemos un valor inicial de 81. Entonces, a es igual a 81. Tenemos una disminución exponencial, lo que significa que nuestra ecuación estará en esta forma aquí, donde tenemos y es igual a la cantidad 1 menos r elevado al poder de x. Y nos dicen que la tasa de descomposición es del 12,5%. Entonces r es igual a 12.5%, que tenemos que convertir a un decimal. 12.5% es igual a 0.125. Entonces la ecuación es y es igual a, que es 81, multiplicado por la cantidad 1 menos r, lo que nos da 1 menos 0.125 elevado a la potencia de x. Simplificando, tenemos y es igual a 81 veces 0.875 elevado a la potencia de x. Espero que hayas encontrado esto útil.